El que es bautizado en el Espíritu, cuando es bautizado por primera vez, la lengua tiene que enredársele. Tiene que enredársele la lengua. Nota que el que es bautizado la va hablando de achín. Oh, tiene un pedacito. Entonces ahora la iglesia tiene 50 miembros y los 50 hablan la misma lengua. Los 50 hablan la misma lengua. ¡Wow! Yo siento gente bloqueada hoy aquí. Te turbaste, que no va a dejar que el diablo te coja preso. Mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. ¡Sacúdate! Mire, hay que... Dios bendiga de manera muy especial. Paso por aquí nuevamente, como siempre, aprendiendo más de la palabra del Señor. Este tema me llamó la atención, es con respecto a la lengua. Hoy más que nunca, la iglesia necesita valorizar, en muchos de los casos, el hablar lengua. En Marcos capítulo 16, Jesús se le aparece a los discípulos para hacerle entender a ellos, porque estaban como medio incrédulos, estaban duros de corazón. Jesús le dice: id y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuera bautizado, este será salvo. Él dice: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios. Es sorprendente cómo Jesús le da mandato explícito y le dice a los discípulos lo que ellos iban a hacer. Bien, en muchos de los casos hoy en día es sorprendente cómo muchas instituciones específicamente están enseñando a hablar lengua. Bíblicamente, enseñar a hablar en lengua, eso no viene de Dios. Hay que entender estos principios y tener estos conceptos claros. La lengua no se enseña ni se aprende de una institución o una escuela, no. Los dones o la lengua viene directamente direccionada bajo el Espíritu Santo de Dios. En Hechos capítulo 2, después que Jesús le dice a los discípulos que no se muevan de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder, de la gloria, de ese poder que cambia, que transforma al hombre, le dice a ellos: no se muevan de Jerusalén hasta que sean revestidos de ese poder. Automáticamente, después de 10 días, los discípulos, alrededor de 120 personas, reciben esa promesa, la llenura. Tanto así que empezaron a hablar nuevas lenguas. Sorprendentemente, es posible de que en aquella ocasión hubiese hasta ruso, podemos decir, chino quizás es posible que hubiese ahí, y ellos escuchaban cómo los discípulos hablaban su propia lengua. Había un grupo de naciones allí y todo el mundo entendía cómo ellos hablaban su propia lengua. Pero eso fue el Espíritu Santo que dio esos dones a los discípulos. Pero hoy lo estamos enseñando en muchos lugares y en muchas escuelas. Enseñar a hablar lengua no se enseña, eso viene de Dios. El Espíritu Santo te impregna de ese poder y vamos a hablar nuevas lenguas. Ahora bien, el apóstol Pablo se encuentra con un problema grave y es con los hermanos de Corinto. En 1 Corintios, capítulo 14, sorprendente cómo el apóstol Pablo empieza a hablarle, porque había un desorden allí. Los hermanos de Corinto tenían un problema grave, como hoy en día que hay un problema doctrinal, eclesiástico, tanto así que Pablo tiene que aclararle a ellos cuál era el problema que había, porque el desorden que había era que no había un orden en sí para hablar en lengua, había un desorden total. El apóstol Pablo le empieza a decir a ellos cuál era
la regla que tenía que haber para hablar en lengua. Orden. Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de desorden. Hay que entender estos principios, claro. Dios es un Dios de orden. Y Pablo le dice a ellos, escúchenme bien, yo prefiero hablar 5 palabras con conocimiento que se pueda entender y no 10,000 en lengua que no se pueda entender, porque cuando tú hablas en lengua, te edifica a ti mismo. Si no hay un intérprete ahí, Pablo lo manda a callar. Si no hay alguien que interprete la lengua que tú estás hablando, donde haya 2 o 3 o más testigos, para que se pueda entender esto acá. Ahora bien, si toda la iglesia está hablando en lengua, ¿verdad? Una congregación, una asamblea, todo el mundo está hablando en lengua, llega un indocto, llega un incrédulo, no van a decir que somos locos, porque se entiende de que todo el mundo está hablando esa lengua. Ahora bien, Pablo trae un aclarando acá con respecto, porque los corintios tenían un problema era que había un desorden. Otro decían yo soy de Pablo, otro yo soy de Apolo, otro yo soy de Cristo. Había un problema de división doctrinal, había un problema muy grave, como hoy en día hay un problema doctrinal en muchas iglesias. En muchos de los casos, Pablo trae un aclarando acá, por consiguiente, para hacerle entender, ok, yo prefiero, Pablo diciendo, hablar, o sea, la profecía es para quién, para la iglesia, la profecía es para la iglesia, no es para los incrédulos. O sea, la lengua son por señales para aquellos que no creen, ¿entiendes? Eso es la lengua. Ahora bien, hablar en lengua, hermano, mire, es un asunto muy importante. La hermana Bersalini está hablando algo acá que hay que prestarle atención. Ella dice que se le enreda la lengua a uno cuando uno empieza a hablar en lengua. La primera vez cuando yo fui bautizado por el Espíritu Santo, en mi caso, no se me enredó la lengua. En sí, podemos decir, yo empecé a hablar lengua así y me sorprendí. Fui bautizado por el Espíritu Santo y hablé en lengua. Ahora bien, hay a otro que se le enreda. Gloria a Dios por ello. Pero yo empecé a hablar lengua, fue algo como espontáneo que salió así por ahí. Y prácticamente mis mensajes cuando esté predicando en una congregación casi no hablo en lengua, casi. Ahora bien, a sola, en mi intimidad con el Señor orando, yo hablo más lengua que los corintios. Pablo le dice, mire, yo hablo más lengua que todos ustedes. Pablo le dijo a los corintios, porque había un desorden. Otro, yo me imagino que dice, yo hablo más lengua que tú, que tengo los dones, y había un problema. Y Pablo acá lo confronta con la realidad y le baja por lo menos 10 rayitas, y le bajó 5. Mire, bájense, que ustedes están como muy alto. Había un problema eclesiástico allí, la iglesia de Corinto. Tanto así, cuando yo hablo en lengua, hermano, para resumir, cuando yo hablo en lengua, yo la interpreto. Dios, el Espíritu, la interpreta. Cada vez que yo hablo lengua a sola, por ejemplo, yo hablo cualquier lengua, espontáneamente eso sale por el Espíritu, entonces el Espíritu me trae la interpretación de la lengua. Ahora bien, en muchas iglesias hemos visto un desorden, que a veces hablamos todo en lengua, y nadie entiende, nadie sale edificado porque no hay intérprete. Ahora bien, tenemos que pedirle a Dios que nos dé la interpretación de hablar en lengua, entender realmente si ese hermano está hablando de parte del Señor. Mira, hay que tener discernimiento y más que nunca la iglesia necesita tener, somos la iglesia, necesitamos tener discernimiento de espíritu porque hay un desorden, hay un caos. Pablo nunca prohibió de que se hablase en lengua, pero él dijo, yo prefiero hablar 5 palabras con entendimiento, con conocimiento, con ciencia, que se entienda, y no 10,000, 20,000, 30,000, que no se entienda. ¿De qué vale? Porque es que tú no vas a edificar a la iglesia. Ahora, un incrédulo llega y dice, wow, todo el mundo acá está hablando lengua, ahora sí. ¿Entiendes? Pero es muy diferente. Recuerden que la lengua es para los incrédulos, por señales a los incrédulos. Es mejor hablar una profecía que se entienda, claro, con conocimiento, que las personas sean edificadas, que la iglesia sea levantada, que es el objetivo. El Señor quiere que la iglesia sea edificada. Edificar la iglesia en 1 Corintios 12, encontraremos 14, encontraremos con respecto a los dones que el apóstol Pablo empieza a hablarle
los hermanos de Corinto. Había un desorden eclesiástico. El apóstol le corrige y le hace entender a ellos para que salgan del error. Así que vamos a escuchar a la hermana Bersalini. Deme su opinión. Yo le di base bíblica lo que sucedió con respecto a la Biblia. Le hablé de Marco, le hablé de Hechos y también le hablé de Corintios, donde Pablo trae aclarando más llano y más preciso con respecto a la lengua. Así que procura, hermano, hablar en lengua, ¿verdad? Que sí, procura, pero que sea lleno del poder. No vaya a una institución, a una escuela, eso no se aprende. Es el Espíritu Santo que te da eso, que te llena. Así que es muy importante ese tema. Hay que compartir este video. Vamos a escuchar lo que dice el hermano. Muy poderoso. El que es bautizado en el Espíritu, cuando es bautizado por primera vez, la lengua tiene que enredársele. Tiene que enredársele la lengua. Nota que el que es bautizado la va hablando de achín. Oh, viene un pedacito. Entonces ahora la iglesia tiene 50 miembros y los 50 hablan la misma lengua. Los 50 hablan la misma lengua. ¡Wow! Yo siento gente bloqueada hoy aquí. Te turbaste, que no voy a dejar que el diablo te coja preso. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. ¡Sacúdate! Mire, hay gente que cuando querían el bautismo con el Espíritu Santo, le decían al Señor, bautízame tú. Y tenían tanto temor de Dios que hasta que quebrantaron en un momento determinado, contritaron el Espíritu Santo, porque cuando quería bautizarlo, ellos se tapaban la boca y decían, Dios reprenda al diablo. Estoy hablando emocionado. Ahora hay gente que son bautizados ahora y de que tienen todos los pedacitos de género de otro. ¿Qué es lo que te pasa? Tú vas a dejar a un Dios tan grande en vergüenza. Dios puede darte no una lengua, Dios puede entregarte los géneros. Wow. Cuando tú finges que sientas el Espíritu Santo, lo contritas, lo estás sacando de tu vida. Está metiendo un espíritu inmundo ligado a la emoción. Dile a papá, si no eres tú. Yo le contaba a un pueblo en estos días, bendito sea el Señor, que cuando Dios me bautizó, que me entregó el ministerio, yo subía para el monte de la plena y para un monte que le llamaban Mandinguita, y en Mandinga, casi en Atodama. Y sabe lo que yo me ponía a hacer de madrugada para ver si era verdad que tenía el llamado. Le decía hasta los palos que reciban y que se muevan, y bajando de la plena, mi alma adora al Señor. Yo dije, me voy para Mandinguita, porque en la plena nada más hay palo. Me voy para Boruguita. En Boruguita, ¿sabe lo que había? Había un corral de vaca grandísimo, y todos los días cuando yo bajaba, le decía a la vaca que estaban ahí, reciban en el nombre de Jesús, y que para yo ver si era verdad que yo tenía a Dios, porque estaba nueva creyente y yo no quería salir a inventar. Mi alma adora a Cristo que vive. Pero ¿sabe qué? Después de 6 meses subiendo el monte y bajando por donde estaba este corral, un día me atrapa el dueño de la vaca y me dice, ¿y no es usted la flaca que pasa todos los días orando por mi vaca? Le digo, sí, soy yo la que paso, perdona, es que yo me he encontrado con Dios y yo no sé predicar, no sé ministrar, y como todavía no estoy en el escenario, le cogí prestado el corral para yo ministrar lo que por. Tópale a alguien, dile, gózate ahora. Que él ese día me preguntó, ¿y hoy no va a orar por la vaca? Digo, ¿por qué? Me dice, cada vez que usted ora, cuando voy a achicarla, saco más leche que nunca. ¿Sabe lo que yo dije? Ah, pero funciona. Funciona esto que yo estoy buscando. Y eso que era subir un día y al otro no, dije vengo por 3. Porque si la vaca están recibiendo, yo no me imagino el pueblo ahora. Cuando yo me meta por 3, mi alma adora. Dile a Jehová, yo no quiero lo que tiene otro, yo quiero que tú me des a mí también. Porque tú eres Dios.
No estoy inventando. Levántate de madrugada y dile a Jehová, enrédame esa lengua. Yo quiero hablar en Espíritu Santo y fuego. Porque eso es el bautismo del Espíritu Santo. Hay algunos que sienten primero el fuego, pero luego se les manifiesta el bautismo con el Espíritu Santo. Y hay otros que tienen don de géneros. Don de géneros. Hablan varios géneros. Lo hablan todo. Reprenden en lengua. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Y no te enseño algo más aquí para que no te bloquee. Pero el hablar en lengua es fino. Esto no me ha chocado. Si usted está cantando en lengua, es el mismo ritmo pero en otro idioma. No venga que usted dice un pedacito y después dice otra. ¿Sabe por qué te estoy predicando esto? Porque se ha vuelto viral. Se está metiendo